Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a su canal, El Sazón de Ricky. Hoy traigo para ustedes la preparación de una riquísima receta. Hoy les voy a preparar unas tortillas recién hechecitas de harina y las vamos a acompañar de un delicioso chile con chicharrón y frijoles fritos. Vamos a hacer unos burritos. Y pues para esto vamos a necesitar, primeramente para las tortillas, vamos a necesitar 3 tazas de harina, una taza de manteca de cerdo, una cucharadita de sal, una cucharadita de royal y agua caliente que ya tenemos por acá. Y para nuestro guisado vamos a necesitar 300 gramos de chicharrón espuma, nosotros le decimos así, chicharrón espuma, 4 chiles serranos y varios jitomatitos y un ajito que por aquí anda, nomás que no se ve. Y pues nuestros frijoles fritos ya a la consideración de cada quien. Entonces vamos a comenzar primeramente preparando nuestras deliciosas y esponjositas tortillas de harina. Aquí ya tengo todo listo para las tortillas de harina. Vamos a poner nuestra harina aquí. Aquí únicamente tenía 2, entonces voy a vaciar la otra restante. Ya solo sería una más. Estas tazas medidoras los van a sacar de unos apuros tremendos, ¿eh? Y ahí está la otra. Primero todos los ingredientes secos. La cucharadita de sal y la cucharadita de royal. Con nuestras manos bien limpias hay que mezclar primero los ingredientes secos. Ahora vamos a incorporar la manteca. Poco a poco. Y así, antes de poner el agua, vamos a empezar a batir hasta que nuestra harina tome una consistencia así como arenosita. Importante que la manteca esté a temperatura ambiente para su más fácil manejo. Ya después de un tiempo de amasado vamos a incorporar muy poquita agua, le hace falta muy poquitita, tiene que estar un poquito caliente, no tan caliente para que no nos quememos, pero sí lo suficiente para que derrita la manteca. Y si está pegajosa, no se preocupen, conforme se vaya amasando, se va a ir incorporando todo y va a quedar una masa bien homogénea. Una vez que se despega de nuestro recipiente, lo vamos a pasar a la mesa y vamos a terminar de amasar aquí. Miren, la consistencia está bien esponjosita y no se pega para nada dentro de la mesa. Vamos a seguir amasando por otros 5 minutos, nada más para darle el último terminado. Y ya va a estar bien lista para que repose de nuevo. Lo llevamos a que repose. Vamos a tapar con una bolsita para que no se nos forme una costra. Una servilleta de tela. Y reservamos. Dejen mientras pongo el comal aquí en el fuego. Cada vez que lo vayamos a usar hay que curarlo. Ya está bien curadito. Hay que dejar que se caliente en lo que reposa nuestra masa. Ya pasaron 10 minutos. Ya reposó nuestra masita. La voy a quitar de aquí. Y ahora vamos a hacer las bolitas para las tortillitas. Todo en diminutivo, ¿verdad? Miren, vamos a tomar casi que aproximadamente así. Hacemos bolitas y esto lo metemos hacia adentro, las orillas. Y vamos reservando. Lo que yo hago para que las bolitas me salgan de la misma medida es apretar y lo que salga hacia acá es la medida. Metemos las hendiduras hacia adentro y dejamos. Vuelvo a hacer lo mismo.
hendiduras hacia adentro y reservamos. Ahí va el avance. Llevamos alrededor de 16 bolitas que se van a ajustar como unas 18. Miren, ya esto es lo último. Recuerden meter las hendiduras hacia adentro para no batallar en nuestra forma circular. Y la última. De nuevo, vamos a tapar para que no se forme la costrita. Ahí el aire. Tapamos y reservamos otros 10 minutos. Estoy viendo que las bolitas son bastantes, entonces las voy a cambiar aquí para que mis tortillas quepan en este de barro. Y pues a empezar a extenderlas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de harina en nuestra mesa. Tomamos una de nuestras bolitas. Hacemos presión con nuestra mano. Y también enharinamos nuestro rodillo y empezamos a extender. Para un lado. Para el otro. Hasta que tome la forma redonda. Si se les dificulta que quede totalmente redonda, lo que pueden hacer es que una vez que la tienen aquí, ponen una servilleta de tela, la llevan ahí y ahí mismo le van dando la forma circular. Así. Entonces esta va para acá. Hay que estar bien atentos porque rápidamente se empieza a esponjar. Ojo con las orillas que queden también bien aplanadas. No se pega para nada. Se queda un poquito más grande. Quito estas que ya están. Y listo. Miren qué bonitas. Reservamos y ahora vamos a hacer los frijoles y el chicharrón para acompañar nuestras tortillas. Ya estuvieron nuestras tortillas, ahora lo que vamos a hacer son los guisados, los frijoles fritos y el chicharrón en chile. Voy a poner a tostar el chile, el tomate y el ajo en una orillita. Vamos a poner ahora nuestro sartén para nuestros frijoles. Esperar a que se seque porque lo acabamos de lavar. Y acá vamos a partir en pedacitos nuestro chicharrón. Déjenme en los comentarios allá donde ustedes viven cómo conocen este chicharrón. Nosotros lo conocemos como chicharrón espuma.
Ya está bien caliente nuestro sartén junto con nuestro aceite. Ahora hay que poner los frijolitos con mucho cuidado porque puede saltar. Dejamos que se sofrían unos 2 minutitos y luego les pasamos el apachurrador. Y no olvidarnos de nuestro chilito. Ahí la lleva. Nuestro ajo ya está. Ahora sí, apachurrarlos. Los frijolitos ya estuvieron bien refritos, los voy a retirar del fuego un ratito. Y parte de nuestros tomates también ya están. Ahora me lo voy a llevar a moler directamente en la licuadora. No tiene que quedar tan aguado para que se pueda manipular dentro de nuestro burrito. Acá están nuestros frijolitos, nuestro nuevo sartén para nuestro chicharrón con chile. Hay que poner solamente un poquito de aceite porque pues nuestro chicharrón ya está frito. Este poquitito solo es para nuestro chile. Dejamos que se caliente. Ya tenemos aquí nuestro chile no tan molido como les indiqué, entonces va al fuego. Qué bonito olor. Y vean ese color también. Rápido comenzó a hervir. Es momento de poner nuestro chicharrón. Y ahora sí me voy a preparar, yo creo que unos 3 burritos. Llevo la tortillita de nuevo al comal. De esta manera. Y un poco del chicharrón que preparamos. Miren, doblamos aquí. Está el primero. El segundo. Quedan de esta manera. Entonces yo lo voy a probar a ver qué tal nos quedó. Espero lo preparen en su casa. Me dejen en los comentarios qué tal les quedó y nos vemos hasta la próxima.